Hola, bienvenidos a la tercera clase sobre el régimen patrimonial del matrimonio. Ustedes se acuerdan que la clase pasada hablamos sobre efectos personales del matrimonio, hoy tenemos que hablar de efectos patrimoniales. ¿Por qué hablamos de efectos patrimoniales y no de efectos económicos del matrimonio? Bueno, por esa vieja clasificación que yo les dije que se arrastra desde los códigos decimonónicos, en la cual los efectos personales están regulados de manera separada de los efectos patrimoniales. ¿Por qué la palabra patrimonial? Porque el matrimonio produce una afectación sobre la universalidad del patrimonio de cada uno de los contrayentes. Es decir, no importa cuál sea el régimen que los cónyuges elijan, porque pueden elegir, no importa cuál sea el régimen por el que ellos elijan, su patrimonio entero va a estar sujeto a una serie de regulaciones que ahora vamos a tratar de indagar y que ustedes van a profundizar con la lectura luego. Muy bien, eso significa, yo les dije, el matrimonio todavía te cambia toda la vida. Una de las cosas que te cambia es que te cambia un atributo de tu personalidad, que es el patrimonio. Muy bien, entonces efectos patrimoniales del matrimonio. ¿Cómo está regulado en el código los efectos patrimoniales del matrimonio? Bueno, lo van a encontrar regulado a partir del artículo 446 y van a ver que la dinámica es la siguiente. Encuentran un gran bloque de regulación que se aplica a ambos regímenes. Es decir, es como si yo tuviera un cuadro con una regulación que es común a todos los regímenes, cualquiera sea el régimen que yo elija, una flechita que sale para régimen de comunidad y otra flechita que sale para régimen de separación. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que abarca ese régimen común, ese bloque común? Bueno, ese bloque común abarca una serie de disposiciones que en realidad resultan aplicables a ambos regímenes. La primera parte de esas disposiciones son las que regulan la convención matrimonial, que es aquella que me permite, entre otras cosas, elegir un régimen matrimonial, es decir, elegir vivir bajo el régimen de comunidad, vivir bajo el régimen de separación. Una segunda parte que regula una cosa antiquísima, una institución antiquísima, que es la de las donaciones de terceros a los cónyuges o las donaciones de los cónyuges entre sí, que se hace con ellas en la eventualidad de la disolución o que el matrimonio no se celebre. Y finalmente regula una estructura básica de regulación de las relaciones patrimoniales que es de un sesgo más bien comunitarista. Ahora voy a explicar qué es esto, que aparece en la primera parte. Es muy común que aparezca en los códigos que han adoptado la posibilidad de elegir regímenes un marco común que expresa algunas dimensiones propias del matrimonio y que se plasman en esa regulación común. Todo esto lo voy a explicar en 2 minutos para que quede claro. Dentro de 2 minutos, no en 2 minutos. Muy bien, ahí estamos. Vamos un poquito más atrás. ¿Qué teníamos antes de este código? Antes de este código, es decir, desde 1870, el código que hizo Vélez. Vélez tenía la idea. Ustedes piensan que estábamos hablando de un matrimonio indisoluble, es decir, que duraba para toda la vida, que no había divorcio, que la estructura del trabajo era distinta, es decir, la mujer podía tener bienes propios pero no trabajaba, la gente se moría joven, es decir, el matrimonio se disolvía por causa de muerte, no por otra razón. Entonces, la estructura del matrimonio era diversa. Y por otra parte, piensen que la estructura de deberes, ya que hablamos la clase pasada de los efectos personales, era mucho más intensa, es decir, mucho más abarcativa que los deberes espiritualizados o más leves que encontramos en el derecho contemporáneo. Entonces, sobre la base de esa estructura de un matrimonio que tenía una comunidad muy intensa, a Vélez le resultaba como medio esquizofrénico probablemente concebir un régimen en el cual en el matrimonio los esposos fueran una sola carne, pero no compartieran el patrimonio. Básicamente, el régimen de comunidad implica que los bienes se comparten o totalmente, lo que sería la comunidad universal, o se comparten en partes, lo que se llama comunidad parcial. Argentina tuvo siempre comunidad parcial. Básicamente, habría que matizarlo mucho, pero básicamente la idea era que se parten por mitades, que los bienes que se ganan durante la vida en común y que surgen del esfuerzo común están llamados a partirse por mitades al momento de la disolución. Eso significa que en principio la titularidad de los bienes, si bien la titularidad es separada desde una regulación muy antigua, esa titularidad de los bienes está afectada a la comunidad. Es decir, de los bienes que se ganan. La idea de base es que lo que se gana en común o lo que se adquiere durante la comunidad, esa comunidad, se va a partir por mitades.
Esto tiene miles de bemoles y de cosas que habría que explicar, pero básicamente esa es la idea que resume el régimen de comunidad. Es decir, comparto la vida, comparto los bienes, y lo que se comparte es lo que se ganó durante esa vida compartida, ¿no? Básicamente. ¿Qué es el régimen de separación? El régimen de separación es lo mío es tuyo, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Es decir, si yo me caso y entro rica al matrimonio, voy a salir con mi propio patrimonio más o menos indemne, más allá de las cuestiones de los gastos que yo decida hacer durante ese tiempo. Y si soy pobre, voy a salir en el mismo estado en el que entré. Es decir, los bienes que se ganan durante ese periodo no vienen a enriquecer a las partes, sino que enriquecen a cada uno de sus titulares por separado. Es decir, se vive en un matrimonio en el cual uno supuestamente, digamos, se une en matrimonio, pero se divide en materia patrimonial. Esto se hace muchas veces cuando uno de los dos es profesional o tiene una profesión de riesgo, y entonces, por ejemplo, un cirujano, alguno tiene mucho miedo, un hombre de negocios que tenga miedo, una mujer de negocios, ¿por qué no? Que se sienta con temores de que algún acreedor le embargue, entonces por esa razón prefiere mantener los patrimonios separados, y entonces se elige a veces deliberadamente el régimen de separación, o cuando ambos son profesionales independientes o tienen hijos de otros matrimonios previos o de otras relaciones previas, entonces prefieren mantener las cuentas claras, ¿no? Muy bien, entonces a partir del nuevo Código Civil y Comercial en 2015 ya no tenemos solamente el régimen imperativo de comunidad, sino que además se puede elegir el régimen de separación. Y ahora volvamos a la regulación común. Yo les dije que la primera parte se refería a la convención. La convención es el lugar, el instrumento a través del cual yo elijo el régimen patrimonial del matrimonio que va a regir mis relaciones. ¿Qué pasa si yo no hago ninguna convención? Si yo me caso y no hice nada. Bueno, entonces va a regir supletoriamente el régimen de comunidad, que es el que nosotros conocemos desde 1870, quiere decir que de alguna manera ha forjado en nuestra cultura, en nuestra manera de concebir las relaciones patrimoniales de los cónyuges. La convención también puede tener otros objetos que no sean solamente elegir un régimen. Yo puedo hacer un inventario de los bienes, puedo hacer un inventario de las deudas, o puedo dejar constancia de las donaciones que nos hicimos entre nosotros, que de alguna manera preconstituye prueba sobre la titularidad de los bienes. Muy bien. ¿Cuál es la forma de la convención? La convención se hace por escritura pública. Bueno, no vamos a entrar en detalles, después ustedes lo miran bien. Se hace por escritura pública y cobra vigencia solamente a partir de la vigencia del matrimonio, es decir, de la celebración del matrimonio, el momento mismo en que se celebra, pero también puede celebrarse una convención con posterioridad, y en el régimen argentino se puede cambiar de régimen tantas veces como uno quiera, siempre y cuando se pase un año de vigencia entre un régimen y otro. Entonces, el primer segmento que regulan estas disposiciones comunes. ¿Se acuerdan? Nuestro primer cuadrado, esas disposiciones comunes, esas disposiciones generales son la regulación, todos los artículos que se refieren a la regulación de la convención. Una segunda parte que no vamos a tratar acá es el tema de las donaciones, que trata de las donaciones que los terceros hacen a los cónyuges y las condiciones que la embargan, etcétera, etcétera, etcétera. Las vamos a saltear. Vamos a pasar al tercer bloque, que es probablemente el más interesante y el más... no quiero decir audaz porque me parece que sería a lo mejor un poco atrevido decirlo, pero audaz en el sentido de que es me parece muy moderno, ¿no? En su concepción por lo menos sigue los lineamientos más modernos de regulación en la materia en el derecho comparado. Esta segunda parte trata de determinadas reglas que yo no puedo modificar. Es decir, que se aplican a ambos regímenes y que son imperativas para ambos regímenes. Y básicamente, ¿qué son esas reglas? Bueno, esas reglas básicamente yo quisiera resumirlas en tres. La primera es la que tiene que ver con la estructura de unidad del matrimonio. Y aquí tal vez es muy importante que les diga, que clarifiquemos algo. Casi todos los capítulos, casi todos los títulos y libros del Código Civil y Comercial tienen una serie de principios que son propios de cada disciplina, de cada instituto, ¿no es cierto? El régimen patrimonial del matrimonio, aunque no esté explicitado en el Código, también tiene sus principios propios. Y esos principios básicamente son la protección de la persona, especialmente la protección de la parte más débil, la protección de los terceros, es decir, la seguridad jurídica del intercambio social, porque el matrimonio interactúa con otras personas afuera, y la protección de la vida en común, es decir, la protección de la familia, es un mandato constitucional y que aparece en varias convenciones internacionales. Es decir, van a ver que cada una de las reglamentaciones que están en la parte de disposiciones comunes, básicamente protegen alguno de estos tres bienes o están protegiendo dos principios jurídicos simultáneamente.
El deber de contribución protege básicamente dos principios, que es a la parte más débil, es decir, a la parte más vulnerable de la relación y de la familia, y a la protección de la familia. ¿Qué quiere decir ese deber de contribución? Quiere decir que ambas partes, se sé que viven bajo el régimen de comunidad de separación, están obligadas a contribuir en aquello que constituye el núcleo mismo de la vida familiar. La persona de cada uno de los cónyuges, el hogar conyugal, los gastos que rogue, y los hijos, si los hay, los que son comunes y los de uno de ellos que convivan mientras dure la menor edad de esa persona, mientras si tiene restricciones a la capacidad, mientras las tenga. Entonces, básicamente es las personas vulnerables de la familia deben ser protegidas, y eso es algo que pesa sobre la masa patrimonial de cada uno de los cónyuges, y eso puede exigirse durante la convivencia o al momento de la ruptura, pero puede exigirse, ese deber de contribución es exigible. Y de otra parte, como un eco de ese deber de contribución, van a ver que hay una estructura que protege a los terceros. Entonces los terceros, según esa estructura que está regulada en el código, pueden demandar a cualquiera de los dos cónyuges, eso es lo que tenemos en el artículo 461, pueden demandar a cualquiera de los dos cónyuges que van a responder solidariamente, es decir, con todo su patrimonio, por las obligaciones contraídas en lo que fuera el sostenimiento del hogar de los hijos comunes o de uno de ellos que convivan en las condiciones que dijimos antes. Eso quiere decir que en este juego de dos artículos, que son el deber de contribución que está en el 455 y el deber de responsabilidad solidaria, que tiene que ver responder frente a terceros, el núcleo de la vida familiar, que es el hogar y los hijos, exige de ambos cónyuges una respuesta patrimonial. Y eso está protegido. Entonces, la primera parte que se regula en las disposiciones comunes es el deber de contribuir a esa vida familiar, asociativa, unitiva que está plasmada. Fíjense que el deber de convivencia está implícito en el tema de la protección del hogar conyugal. Segundo lugar, el código regula lo que yo llamaría la estructura de la desconfianza, es decir, en los cónyuges la buena fe está centrada, es decir, uno tiende a confiar en la persona en la que se casa, porque si no, no se hubiera casado, ¿no? Bueno, entonces el código lo que hace es protegerte contra vos mismo, es decir, contra la propia confianza que tenés. Y entonces impone un deber de asentimiento para la disposición, en realidad es un poquito más amplio el artículo, ¿no? Está regulado, ustedes van a ver que eso se encuentra en el 456, ¿no? Y van a ver que se exige que hace falta el asentimiento, es decir, que vos asientas para disponer de los derechos sobre la vivienda familiar o los muebles indispensables, es decir, son los derechos, es decir, no puedo, probablemente abarque incluso el ofrecerla como fianza, ¿no? Quiere decir que esa vivienda familiar está especialmente protegida contra la excesiva confianza que nosotros podemos tener en el otro cónyuge y que podríamos depositar, y que podría hacer que la vivienda familiar desapareciera. De alguna manera el derecho te obliga a controlar. Y no te deja elegir no controlar, al punto que no podés otorgar un mandato para dispensar este asentimiento. Quiere decir que cuando tu esposo o tu esposa quiere vender la vivienda conyugal, te tiene que pedir permiso, y vos lo tenés que firmar por escrito en la escritura pública en la cual ese acto se perfecciona. Y eso es indispensable. Ni siquiera le podés dar un poder a tu esposo para que firme por vos. Es decir, vos tenés que controlar, y te lo impone el derecho, porque el corazón es débil y el derecho te protege contra tu propio corazón. Esa es la estructura de la desconfianza que construye el legislador para proteger a la parte que confió demasiado de una posible burla a aquellos bienes que son esenciales para llevar adelante la vida en común. Pero también el código entiende que esa buena fe entre los esposos, esa confianza recíproca se expresa en una estructura de confianza, y eso es la posibilidad de dar un mandato, de conferir un mandato al otro para que realice algunos bienes. Ese mandato puede ser tácito o explícito, y esa confianza se expresa en que el código no exige una rendición de cuentas. Muy bien. Es decir, si la parte le exige, el otro cónyuge debe presentar la rendición de cuentas, pero en principio se supone que esa rendición de cuentas no debe presentarse periódicamente como si fuera como en los casos del otro mandato. También existe una autorización judicial que ustedes van a ver que suplería eso. Entonces, básicamente las disposiciones comunes tienen tres partes, y con esto terminamos nuestra clase de hoy, porque el régimen patrimonial del matrimonio probablemente lo van a estudiar por separado. Yo ahora les voy a dar simplemente dos lineamientos para estudiar separación y comunidad. Básicamente las disposiciones, nosotros teníamos disposiciones generales, las
convenciones matrimoniales, donde elijo régimen y puedo hacer otras cosas, las donaciones, las disposiciones comunes a todos los regímenes. En las disposiciones comunes a todos los regímenes yo tengo el deber de contribución, que tiene como eco la responsabilidad solidaria entre terceros respecto de aquellos bienes que son esenciales para llevar adelante el matrimonio, como es la casa, los hijos. El régimen de la desconfianza, que es mayormente el asentimiento, el régimen de la confianza, que está regulado mayormente en el mandato. Muy breves consideraciones respecto del régimen de comunidad. El régimen de comunidad van a ver que tiene tres partes. Tiene el régimen de titularidad, que me dice de quién es cada uno de los bienes, si es propio o ganancial, y van a ver las reglas para distinguir si es propio o ganancial. Reglas de administración, es decir, de gestión de los bienes, cómo se regula, y reglas de disolución y partición. Algo semejante van a encontrar en el régimen de separación, que van a encontrar a partir del artículo 505 en el Código Civil y Comercial, y ahí van a ver que son apenas cuatro artículos, y van a ver que ahí también básicamente hay reglas de titularidad, de gestión y de disolución. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.